La gente aprovechando el sol. Adiós, Ninfao. Última paseadita por el pueblo. Les hago ver las últimas imágenes del pueblo porque es muy bonito. A ver, lo que más vale la pena venir a conocer el pueblito este, tomarse un café en uno de esos bares y el santuario, bueno, como un plus. Pero lo bonito es venir al pueblito. Y en diciembre, con la nieve, debe ser bastante bacano. Bueno, como he dicho en repetidas ocasiones, vamos entonces a Meteora. Son 180 kilómetros. Llegamos con la echada de gasolina. Sí, tengo que echar gasolina una vez. Llegamos a la Huahuahuahuá a las 3 de la tarde. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso ahí. Los lagos. Creo que uno de esos lagos fue que dormimos hace 2 días. Pero ahora con el sol se ve mejor. Planicie esta montaña, la planicie, una central allá. Parece térmica. Miren, carretera de postales esta vaina. Me salí de la autopista y agarré esta carretera secundaria. Carreteras de postales. Muy bonita, buena carretera, buen asfalto, bonita, curva. Y que veníamos de allá arriba. Bajamos, atravesé el río y ahora otra vez para arriba. Y ya estamos llegando, miren esto. Qué imponente esa vaina, ¿eh? Increíble. Ahí está uno de los monasterios, miren allá arriba. What? Esto está increíble, ¿eh? Miren eso. Bueno, me voy a ubicar a un hotel y no sé si hoy mismo o mañana salir a recorrer. Vamos a ver. Muy buenos días y desde frente al hostel de Holy Rock, donde dormí anoche y donde voy a dormir otra vez hoy. Miren cómo están estos plásticos. Hostia. Salimos a hacer nuestro recorrido turístico. Vamos a ir a visitar eso que está allá, los santuarios de Meteora. Un grupo de monasterios construidos en el siglo VIII, algo así, no me acuerdo. Lo interesante es que fueron construidos por estos monjes que construyeron esto para estar alejados de la civilización y que durante millones de años, o miles de años, perdón, para ser más específico, han sido utilizados por las diferentes culturas, como todo. Desde los griegos, los monjes, el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de los monasterios, que no sé si se fijan, allá hay uno arriba, bueno, ahorita los vamos a ver, es que actualmente de los 24 monasterios que se construyeron en una oportunidad, actualmente quedan solamente 6. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron destruidos algunos bastantes. Sitio súper turístico. Si viene a Grecia, esto sí es una cosa que hay que visitar. Muy bonito. Este es el primero, se llama el Monasterio de la Santísima Trinidad. Fueron declarados Patrimonio de la UNESCO, de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Y miren eso. Es eso que está allí, sobre la piedra. Hay una pequeña caminería que hacer. Todo esto, bajar por allí. A ver, bajar por allí. Bajar quién sabe hasta dónde. Y luego subir por toda la piedra. Muchachos, no se confundan, no se me vayan a confundir que todas estas caminerías, eso es construcción moderna. Eso no es de cuando la época que se utilizó esto, que lo utilizaron esos monjes eremitas, esos ortodoxos. Todavía funciona, todavía hay catedrales, iglesias, pero cuando le dieron el uso ese de que no quiero estar solo, que nadie me moleste, aislado de todo el mundo, esto no existía. O sea, que esto se lo mandaban a pie en burro, no sé cómo, pero está heavy. Estoy súper cansado. Este es el primero. Miren la altura, no sé, desde afuera, desde allá no se aprecia. Miren esto, la ciudad allá. Y esta silla es la entrada principal con el gato y todo. Hacia arriba, miren allá en la saliente aquella, donde está esa casita. Bueno, no sé qué es eso. Turístico, seguramente es un restaurante. Bueno, vamos a entrar. No sé dónde es que se paga la entrada. Llegará el momento. Miren esto, tiene ese cristiano pero ortodoxo. No sé si ven la cruz allí, atrás del faro, arriba. Ahí está la cruz. Puerta de ingreso. Directo a la piedra. Ok, ya aquí entramos. Ya aquí entramos a la roca. O sea, no estamos bordeando, estamos
adentro, cavada, con pico y pala, si tenían en esa época. Miren aquí. Ok, una cosa, miren, allá arriba, allá, no sé si se ve allá, es donde está la moto. Y miren todo lo que bajamos. Y ahora otra vez subiendo. Y ahora volver a subir. Porque obviamente llegamos a la base de la roca. Y ahora estamos subiendo por el paseo original de... No original desde cuando las crearon. Digamos después de unos miles de años habrán hecho esto. Se siente que estoy cansado. Ok, ¿se acuerdan que allá abajo les dije? Ahí hay como un techito que sobresale. Eso es un restaurante, algo turístico. No, es un gancho, este que está ahí. Es una grúa. Es una grúa para alzar material de construcción, comida, no sé lo que hagan, pero esto está... Miren. Bueno, ya estoy terminando de recorrer este monasterio y de aquí nos vamos a ir a aquellos que están allá. 1, 2, 3 y aquel que está allá arriba, 4, no sé si lo ven. Vamos a ir a recorrer aquellos 4. Fotico, vamos a ver si buscamos un lugar bien bonito donde tomar una bonita foto a la moto. Hay que hacerle también cosas bonitas a la moto porque ella es la que nos está trayendo a todos estos lugares. Si no, tuviéramos que venir a pie o en burro. Pero increíble, o sea, la vista desde aquí no tiene palabras, es totalmente una cosa indescriptible. Bueno muchachos, y con esta excelente vista del monasterio aquí atrás, me despido. Ya mañana tempranito salgo para Atenas. Esa sí será una ciudad que al menos 3 días para recorrerla. Mucha historia, mucho que hacer, mucho que ver, mucho que contarles. Dentro obviamente de mis conocimientos históricos y lo demás obviamente hay que leer. Ahí está Wikipedia que nos dice todo. O sea, nada está oculto. Todo es público. Pero es importante siempre leer, documentarse y aprender un poco de los lugares donde estamos visitando, porque ¿de qué sirve venir aquí, verlo, tomar 2 fotos y no saber ni siquiera qué cosas significan? Hay que leer, estudiar un poquito y tener conocimientos básicos. Con eso basta y sobra. Bueno, juventud, mis jóvenes amigos de los 15 a los 65 años. Bueno, vamos saliendo a Atenas. Miren aquí nada más, 353 kilómetros, 14 y media, o sea, 2 y media, 4 de la tarde llegaremos allá. 300 kilómetros, 350 kilómetros no es poco, bueno para mí. Bueno, vamos a hacer la parte más difícil, que es sacar la coña esta de aquí, en retroceso. Estas motos deberían tener retroceso, no jodas. Bueno, vamos a agarrar carreteras rápidas. Voy a tratar de agarrar carreteras rápidas si llego rápido, porque lo interesante es allá, no en la carretera. Bueno muchachos, entonces hoy poco casco block, porque en bloque. Poco casco block, poco habladuría, aunque ya llevo un rato hablando pendejera. Hoy es más que todo mi tragedia de todos los días. Cuando llego a una ciudad, cuando estamos en el monte, no problem, carpa con eso, tienda de campaña con eso, pero cuando llego a una ciudad... Pero si ya estoy en Grecia, no voy a pasar por Atenas. O sea, sacrilegio. Eso es como el que nunca haya ido a Italia. Vaya a Italia y no vaya a Roma. Bueno, chicuelos, entonces nos vemos dentro de un rato. Dentro de un poco de horas cuando lleguemos a Atenas. Al menos que en la carretera consiga algo muy bonito y se los haga ver. Chao, nos vemos al rato. Muy buenos días desde la ciudad de Atenas. Hoy vamos a salir a recorrer el casco histórico y toda la parte histórica, esa más importante, la Acrópolis y todo lo que está sobre ella y todo lo que podamos conseguir de historia griega, historia romana y cualquier otro tipo de historia que haya pasado por esta ciudad. Arrancamos el recorrido desde aquí, desde el hotel. Este fue el hostel donde me quedé, el hostel Sorbas, un hostel modesto, 10 euros la noche. No ha sido el más cómodo, creo que de todos los hosteles que he hecho en Europa, este ha sido el menos cómodo. Pero bueno, estamos en una ciudad muy grande, muy turística, y conseguir algo por 10 euros ya es un trabajo no fácil de hacer. Allá está el estacionamiento donde está la moto, no sé si la ven, es la cuarta de aquí hacia allá. Bueno, entonces vamos caminando, vamos a tomar el metro. No quiero mover la moto hoy
porque ayer hubo una carrera y hoy es la segunda parte. Entonces, ¿dónde estacionarse? Va a haber mucho tráfico, no a esta hora, pero quizás más tarde. Entonces, la idea es tratar de recorrer lo máximo posible el día de hoy y ver si logramos recorrer toda la parte más importante que hay aquí en Atenas en un día. Bueno, ahora vamos a desayunar. Los precios de la comida no son tan altos como lo de la gasolina. Yo creo que lo más caro aquí es la gasolina. Me pedí un cappuccino y un sándwich, digámoslo así, y son como €1,70 más o menos. Entonces, en precio, a nivel de desayuno, estamos bien. A medida del día y que vaya comiendo, le voy mostrando qué voy a ir comiendo y los precios de las cosas que estoy comprando aquí en Atenas. Bueno, muchachos, aquí tengo todavía el cafecito porque está demasiado caliente. Esta es la estación de Victoria y tenemos que ir a la estación de Teriyaki, no sé cómo se dice. Ajá, y esto no está en español, lo ponemos en italiano. Bueno, me aceito varias. Bueno, listo, ya tenemos el ticket, el café y vamos. Ok, jóvenes, la estación se llama Monastiraki, no Teriyaki, Monastiraki, y es esta plaza central que está aquí. La estación es esa que se ve allá. Y si vamos hacia allá, miren lo que está allá. Allá, miren allá arriba. Allá arriba está la Acrópolis y lo que vamos a visitar, y aquí abajo hay otra parte que no sé qué es. Ayer estuve aquí, anoche vine a comer con un amigo, estuve con un maracucho en Grecia, se llama su cuenta, se las voy a poner por aquí. Su nombre siempre es anónimo porque es un misterio que alguien tiene que revelar. Por ahí Ramón Antonio, que sus amigos lo llaman Melo, de la vida de M, también le voy a dar su cuenta por aquí. Me dio una indicación de un lugar muy bonito que es poco conocido que vamos a ir a visitar. Entonces, bueno, vamos caminando hacia la Acrópolis, no sé cuánto cuesta, nos enteraremos de todo cuando estemos allá arriba. Esto que está aquí es la librería de Adriano, es que lo que se ve mejor es la puerta del frente. Esto que tengo aquí a mis espaldas, esta entrada que se ve aquí, es el antiguo mercado romano. Tengo dos cosas que decirles. Lo que primero mostré, que fue la librería de Adriano, y esto no vale la pena sinceramente pagar para entrar, porque desde afuera se ve igual y hay muy poco material adentro. Desde afuera puede ver lo mismo que va a ver internamente, al menos que usted sea un arqueólogo, historiador y lo quiera ver de cerca a 50 centímetros de distancia, pague la entrada. Pero si ven así, se ve todo perfectamente sin necesidad de pagar. Ahora, si compra el ticket para todos los sitios arqueológicos en general de Grecia, que cuesta 30 €, bueno, ahí puede entrar a todo. Puede entrar aquí, puede entrar a la librería, puede entrar a la Acrópolis, puede entrar a todos los monumentos históricos con un solo ticket. Pero yo obviamente no tengo los 30 €, entonces voy a pagar solamente la entrada a la Acrópolis, que es donde estoy yendo en estos momentos. Bueno, ya compré el ingreso, ya estamos en la puerta principal de ingreso a la Acrópolis. Aquí está el ticket, no sé si lo ven, costó 10 €, creo que está en oferta por estos días. Bueno, miren las murallas de la Acrópolis. La Acrópolis está allá arriba y estas son las murallas de la parte norte, diré yo. Creo que es la parte norte. Miren la altura que tiene esta entrada ahí en mármol. Ahorita vamos a subir, primero voy a bajar al teatro de Dionisio. Una cosa importante de saber de las Acrópolis que yo no sabía es que esta es la Acrópolis de Atenas. Pero en todas las ciudades griegas, digamos que en la mayoría de las ciudades griegas de esa época, había una Acrópolis en la parte más alta de la montaña. De una montaña en la ciudad donde la construían. Y tenía dos funciones. Una función defensiva y la función cultural, porque allí donde se desarrollaban todo lo que eran los eventos, la política, todo lo que era cultura, lo hacían en esa parte. Bueno, ahora sí, muchachos, ahora sí vamos a entrar directo y en exclusiva a la Acrópolis por la puerta principal, que es la puerta de Propileos, es la entrada principal a la Acrópolis. Y
De cada lado, cuando entremos vamos a ver un templo a dos dioses. Uno es Atenea, donde está una estatua de bronce, y el otro no sé quién es porque no averigüé. Una cosa que les quiero hacer ver son los techos. Yo siempre me preguntaban, pensé que me estaban llamando a mí, ¿cómo fabricaban los techos? Yo pensé en un momento que eran hechos con paja, con algún tipo de hoja, no sé. Y son hechos también, o los hacían también con la misma piedra. O sea, esto es mármol. Con el mismo mármol hacían los techos. Y miren allí, ya les hago ver. Miren cómo la construcción es de mármol y los techos. Fíjense, la parte que todavía tiene techo, que es esta de aquí y esta de allá, son bloques colocados sobre los pilares, esos horizontales. Bueno, ya terminé de recorrer la parte de la Acrópolis, la parte alta de la montaña, y les digo nuevamente que vale sinceramente la pena. Simplemente el hecho de entrar por las puertas principales y encontrarse el Partenón aquí atrás vale lo pagado y vale la inversión que han hecho o que ha hecho el país para mantener esto. Está en plena reconstrucción, están trabajando, si se ve el externo, tienen todas las tuberías, lo que son los andamios, está en constante reestructuración, en constante, me imagino que lo quieren llevar a un punto de como era hace tantos años cuando lo construyeron. Pienso yo que sea la motivación o la idea que tenga el gobierno griego de llevarlo a como era en sus inicios cuando lo construyeron, para hacer ver al turista y también al local cómo vivían o cómo utilizaban anteriormente en el pasado estos edificios. Bueno, muchachos, esta iglesia ortodoxa griega que tengo a mis espaldas tiene una historia muy particular. Nunca ha sido tocada, está intacta de cuando la construyeron en su momento, y todos los edificios que están alrededor, lo particular que tiene es que todos los edificios que están alrededor, obviamente utilizando las técnicas modernas de infraestructura y de construcción, tuvieron que rellenar para nivelar obviamente el terreno y hacer buenos cimientos para los edificios más altos. Entonces la iglesia quedó como a unos casi metro y medio, aproximadamente metro y medio debajo de la altura del resto de los edificios que están alrededor. Miren esto, fíjense la altura que hay, no sé si se logra apreciar, de allí a allí hay aproximadamente un metro y medio. Está la parte superior y fíjense que todos los edificios están en el mismo nivel del relleno que hicieron cuando construyeron los edificios modernos. Entonces ahí les voy a poner unas imágenes que grabé anoche de la parte interna de la iglesia, que están muy bonitas. Ok, muchachos, esta calle tiene una historia también muy particular. Fíjense que al fondo tenemos la iglesia ortodoxa que les acabo de contar, y hacia este lado llegamos a la plaza. ¿Cuál es lo importante es lo importante de esta carretera para Atenas? Que es la carretera, o es la vía, porque no es una carretera, es una vía comercial peatonal más visitada en toda Grecia. Imagínense ustedes, saquen un cálculo que Grecia en total, o sea, como país, tiene 11 millones de habitantes, y esta calle, esta avenida la recorren al año entre 11 y 12 millones de personas pasan por aquí. Es una avenida comercial, peatonal, full de negocios, full de restaurantes, no se puede circular en vehículos, solamente a pie. Pero el cálculo que hay que hacer, o sea, lo impresionante de eso es cómo es posible que un país tenga 11 millones de habitantes y esta calle, solamente esta avenida, sea transitada por 11 millones de personas al año. Mañana voy a agarrar un ferry
y sale a las 11 de la noche y tengo que estar 2 horas antes. Entonces tengo también todo el día, tal vez o me quedo trabajando en el computador o no sé qué voy a hacer. La única cosa que el ferry son 250 kilómetros que hay que rodar a donde está el puerto de salida de la compañía de ferries. Bueno, entonces ya creo que por hoy estamos en paz, no hay más nada que grabar. Nos vemos mañana entonces cuando nos embarquemos. Chao, hasta mañana.